Hola a todos, buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de nuestros 3Com Talks, que, bueno, ahora en formato digital. Hoy vamos a tratar el tema del impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y cómo eso nos está cambiando la manera de informarnos y cómo percibimos todo y el impacto que eso está teniendo en un montón de cosas que al final se ven afectadas porque hay un cambio muy importante en cómo se fija la agenda informativa. Lo que todos hablamos y todos leemos, antes lo decidían los consejos de redacción y ahora nuestros comportamientos y nuestras búsquedas en Internet condicionan lo que vemos y eso está suponiendo un cambio muy importante en la manera en la que trabajan los medios de comunicación y en la que todos percibimos la información. Para contarnos este tema tenemos hoy con nosotros a Rosalía Lloret. Ella es la CEO de eldiario.es. Hola, Rosalía. Muy buenos días, ¿qué tal, Además, Isabel? es una periodista con una larga trayectoria en transformación digital. Ella es también profesora en The Valley y, bueno, pues está muy especializada en este tema de la inteligencia artificial. Y, bueno, pues ella nos cuenta su presentación y al final tenemos un panel de invitados que le harán una serie de preguntas para, bueno, pues para profundizar un poco más en todo. Bueno, pues nada, Rosalía, te dejo. Estupendo, muchas gracias, Isabel. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a darle primero a compartir mi pantalla. Espero que podáis ver ya todos. No sé si ven todos, supongo que sí. Yo sí Bueno, lo pues veo, nada, yo sí lo veo. perfecto, muy bien. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias a 3Com por invitarme a charlar hoy aquí. Bueno, la verdad es que llevábamos tiempo intentando organizar esta charla con todo el tema del COVID. Al final creo que ha sido incluso un año, pero bueno, no hay momento más pertinente, yo creo, para hablar de este tema tan importante, como ha enunciado antes Isabel. Vamos a hablar de la transformación de los medios de comunicación y de la publicidad tras la llegada de la inteligencia artificial, de la mano sobre todo de las grandes plataformas tecnológicas, de los servicios digitales que utilizamos todos y que están provocando, como digo, una transformación, más allá de una transformación, como digo ahí abajo, es una auténtica revolución que además es invisible a los ojos. Para la mayor parte de la gente es desconocida y por eso he querido utilizar esta carátula de Matrix que aporta un poco de misterio al asunto. Primero de todo, pues presentarme un poco para quien no me conozca. Llevo ya más de 20 años en la Fundación Transformación y Desarrollo de Medios Digitales. Primero participé, bueno, fui cofundadora de dos de los proyectos más pioneros de Internet, de la Internet española, como son Terra.es y Ya.com. Luego dirigí la transformación de algunos de los medios más importantes de España, como la televisión pública, como Radio Televisión Española, Unidad Editorial, que es la editora del Mundo, o Prisa Noticias, que es la editora del País. Luego he participado en algunas de las principales iniciativas de transformación digital también de los medios a nivel europeo, como es la Asociación Open Europe, y como asesora independiente en el Consejo de Google del proyecto DNI, que es precisamente para la transformación de medios. Y bueno, pues ahora soy, como decía Isabel, CEO en el diario.es, que todos conocéis. Y aprovechando esa larga trayectoria que tengo, quería hacer un poco un pequeño repaso de lo que ha pasado porque es muy relevante para entender lo que está pasando ahora. Será muy, muy breve, digamos, los matices del pasado. Así estábamos, aunque algunos de los que me estéis viendo ahora no entendáis o casi no os imaginéis que esto podía ser así, pero así estábamos antes de Internet. Éramos los ciudadanos, los usuarios, teníamos muy poquitos medios de comunicación a nuestro alcance para informarnos. Teníamos unas pocas cabeceras de prensa, unos pocos periódicos, unas pocas televisiones y unas pocas radios. Y esos eran los únicos puntos donde podíamos obtener información. También eran los únicos puntos donde los anunciantes podían comunicarse con el público, con lo cual pues estos pocos medios pues vivían muy confortablemente en ese pequeñito grupo, podíamos llamarlo casi un oligopolio, ¿no? Y de repente pues llegó esto.
Me hace bastante gracia utilizar esta... Es una pena que no os vean las caras, porque, como digo, me hace gracia utilizar esta diapositiva y este sonido en algunas de mis presentaciones, porque puedo ver a aquellos que son más o menos de mi quinta y reconocen este sonido infernal. Estos cacharros se llamaban módem y eran con los que nos conectábamos a Internet hace más de 20 años para, pues eso, para acceder a Internet y para poder ver ahí todas las webs, etcétera. Y, en fin, eran, como digo, máquinas infernales que nos hacían, con las que podíamos navegar a una velocidad infame y, bueno, pues era bastante doloroso todo ello. Pero, pese a todo, nos abrieron a un mundo completo de posibilidades nuevas, ¿no? No solo, bueno, en fin, todo tipo de webs, de todos los contenidos, y en el mundo de la información en concreto, de repente se multiplicaron y multiplicaron y multiplicaron las opciones que teníamos de acceder a la información, de medios de todos los tamaños, grandes los medios tradicionales, nuevos medios solo digitales, medios de individuos, blogs, influencers, medios de nicho, medios de otros países, en fin, las posibilidades que teníamos para poder acceder a información, pues pasaron a ser pues casi infinitas, ¿no? Y por si no y bueno, y los anunciantes también, como decía antes, pues pasaban a tener todas estas opciones para poder comunicarse con el público. Y por si no hubiéramos pocos en la habitación, de repente pues llegaron los nuevos actores, los nuevos gigantes, los nuevos elefantes en la habitación, podríamos decir, las grandes plataformas tecnológicas, los servicios digitales que todos amamos y utilizamos de forma recurrente pues para buscar información, para conectarnos con nuestros amigos, para ver vídeos, para postear fotografías, para conectarnos profesionalmente, en fin, que lo utilizamos para casi todo. Medios, plataformas que no son medios, que de hecho no tienen ninguna intención, no tienen periodistas, no tienen ninguna intención de proponer una línea editorial, de proponer información, pero que directa o indirectamente ofrecen información a los usuarios y que poco a poco se están convirtiendo en uno de los principales puntos donde la ciudadanía, los usuarios, van precisamente para informarse. Según el último informe, la última encuesta global del Reuters Institute, que es de la Universidad de Oxford, que hace un análisis anual sobre las grandes tendencias en los medios con una encuesta global muy potente, el 63%, hasta el 63% de los españoles, de los usuarios en España, utiliza ya las redes sociales para informarse. Y ellos, estas plataformas tecnológicas, estas redes sociales, pero también los demás servicios digitales, son precisamente los protagonistas del principal cambio, de la principal revolución a la que hacía referencia en mi carátula del panorama de los medios de comunicación, porque son ellos los que le han dado un golpe directo a la principal función social de los medios, la función que tiene más relevancia de todo lo que hacen, que es la fijación de la agenda informativa, como decía antes Isabel. Al fin y al cabo, todos los días se producen miles y miles y miles de noticias en todas las puntas del mundo y a los medios llegan pues a través de teletipos, ruedas de prensa, entrevistas, fuentes, etcétera. Llegan un montón de información. Entonces, la clave del trabajo de los medios y lo que más influencia tiene precisamente en la sociedad es la selección que cada medio de comunicación hace de entre todas esas miles de noticias, aquellas que considera que son más relevantes para que su público, para que sus lectores, para que sus oyentes, para que sus televidentes las vean, para que las compartan, para que sean, digamos, las principales noticias del día, las que vamos a hablar en el café, las que nos van a servir para tomar decisiones en comunidad, en nuestra sociedad, para que nos van a servir, las que nos van a servir para votar, ¿no? Es, como digo, la función más relevante de los medios, esta fijación de agenda informativa y precisamente por eso el New York Times, que probablemente es el periódico más conocido del planeta, lleva precisamente ese lema en su cabecera desde su nacimiento hasta hoy. Todavía en la cabecera de papel aparece el lema All the news that's fit to print, que es precisamente todas las noticias que son adecuadas para ser impresas, porque esa es la labor del New York Times, decidir cada día cuáles son las noticias que son relevantes para ser impresas y, por tanto, para ser compartidas por su comunidad y cuáles no, que son las que se quedan fuera.
de este modelo, que es el modelo de los medios de comunicación, de fijación de una agenda informativa común, al modelo actual, al modelo no actual, al modelo de las redes sociales y plataformas tecnológicas que no pretenden, como decía antes, no tienen periodistas con los que seleccionar o un director de periódico que decide este es el tema que tiene que salir arriba en la portada, este es el otro tema, esto es lo más relevante. Ellos no tienen esos periodistas ni pretenden ser medios, no tienen una visión editorial. Lo que tienen es una inteligencia artificial, los famosos ya algoritmos, que seleccionan de entre todos los contenidos que puede haber en la red aquellos que consideran más interesantes para cada uno de nosotros. De modo que no tenemos un único menú de información para todos los lectores de un mismo medio, por ejemplo, de Facebook, sino que cada uno de nosotros ve un menú personalizado para nosotros mismos, a partir de los datos que tienen de nosotros. ¿Y cuáles son esos datos? ¿Con qué criterios nos preparan este menú personalizado? Pues es sobre todo el análisis de nuestro comportamiento digital, dónde navegamos, por dónde hacemos clic, dónde hacemos like, cuáles son las noticias que compartimos. Y no solo esa información, con esa información no solo obtienen la información o obtienen la web en concreto que nos puede interesar, sino también a partir de un análisis semántico saben el tipo de contenido que nos interesa, no solo que nos interesa en esta URL concreta, sino que además nos interesa deportes, por ejemplo, en general, o que nos interesa, yo qué sé, el cine en general, ¿no? Van obteniendo todo, rastreando todo nuestro comportamiento digital en sus redes sociales o en sus plataformas y saben el tipo de contenidos que más nos interesan. Desde hace menos tiempo, el contexto físico también es un componente muy importante. La utilización masiva de los móviles inteligentes y también de dispositivos conectados que, digamos, que nos vinculan con unos espacios en concreto, nos permiten saber a la inteligencia artificial de estas plataformas si estamos en casa, estamos en el bar, estamos en el trabajo, si estamos en movimiento o estamos parados, si estamos corriendo, haciendo jogging o estamos en el metro, estamos en un coche, si hace buen tiempo o malo, porque están conectados también con otro tipo de sensores en nuestros teléfonos móviles. En fin, obtienen mucha información, como digo, de todos nosotros. Y a partir de ahí intentan prepararnos, como decía antes, un menú lo más personalizado posible, lo más interesante para el momento concreto y para nuestros intereses concretos. Y a partir de esos intereses nos van metiendo también, que es lo que pongo ahí con la clusterización, el llamado interest graph, el gráfico de intereses que nos sitúan en las redes sociales, nos van situando como en grupos de interés que les permite a la inteligencia artificial de estas plataformas sacar más intereses o obtener, inferir más intereses de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta de forma habitual, por ejemplo, hemos clicado y hecho like y demás en noticias o temas sobre bicicletas y bebidas energéticas y la red social tiene un grupo de interés en general en el que hay usuarios que en general les gustan las bicicletas y las bebidas energéticas y que eso y que todos esos usuarios o que muchos de esos usuarios también les interesa este tema, este tipo de noticias de actualidad con este sesgo político, por ejemplo, o este otro tema religioso o este tema de cine, nos lo van a ofrecer a nosotros también. Es como a ellos, al resto de grupo de interés que como nosotros comparte las bicicletas y las bebidas energéticas, en general le gustan los temas de Ciudadanos, por ejemplo, nos van a ofrecer a nosotros siempre noticias alrededor de Ciudadanos, además con este, digamos, sesgo concreto que tienen los demás. Es lo que, bueno, digamos, van haciendo a través de esa clusterización. Y la forma de confirmar el algoritmo que lo que nos está, que esas inferencias, que esas hipótesis que va obteniendo a través del gráfico de interés son correctas, es el clic. Es la forma en la que nosotros confirmamos permanentemente a la red social que utilizamos o la plataforma tecnológica que utilizamos que ha acertado con su inferencia, con su hipótesis de que nos iba a interesar esa noticia de Ciudadanos, es cuando hacemos clic. Es, digamos, que a partir del machine learning, es decir, el aprendizaje de esta inteligencia artificial, va aprendiendo que efectivamente nos ha ofrecido una cosa, nos ha gustado y nos ofrece todavía más y todavía más. Esa es la forma de comportamiento. ¿Cuál es el objetivo?
No hay ningún objetivo maligno. Hay algunas series por ahí, películas y demás, que parece que también dan a entender como si detrás de las redes sociales o de las plataformas tecnológicas hubiera pues también tendencias ideológicas o intereses concretos. No, como decía antes, los medios de comunicación sí pueden tener una visión editorial, sí pueden tener unas líneas ideológicas. Las plataformas tecnológicas no tienen ninguna, en principio. Ellos no buscan dar una visión editorial de la realidad, ni pretenden ni tienen periodistas que puedan hacer esa selección, sino que lo único que necesitan es que estemos cuanto más tiempo posible en sus páginas para que veamos cuanta más publicidad posible en sus páginas, que es su principal, única vía de ingresos en la mayor parte de los casos. Entonces, cuantos más tiempo estemos allí, más publicidad estaremos viendo y, por tanto, más ingresos se estarán generando, que es exactamente lo que necesitan. Por tanto, intentan al máximo que, más aún que atención, como pongo ahí, sea casi adicción, ¿no? Que nos pasemos el día enganchados para ver cuánta más publicidad mejor. Y si esto es lo que ha pasado en los medios de la comunicación, en la publicidad, pues ha habido un camino muy paralelo. Hemos pasado de un mundo en el que la publicidad se negociaba personalmente en los medios de comunicación, pues salían a los anunciantes o a las agencias de publicidad a proponer su medio, el inventario en su medio, sus páginas, bueno, sus audiencias, el tipo de lectores que podían tener para poder venderlos con la calidad pues suficiente, decir, pues este es el tipo de nicho que puedo ofrecerte con este público de calidad, con estos contenidos de calidad. Hemos ido a un modelo de publicidad programática que también se gestiona automáticamente, sin humanos, con robots, que gracias también a la inteligencia artificial intentan rastrear de entre todas esas posibilidades que veíamos al principio de publicidad, de espacios y medios por todo el planeta, puedan encontrar los usuarios y los clics al mejor precio posible. De hecho, son incluso subastas en tiempo real que van midiendo clics independientemente de dónde sean, sin ningún interés especial por qué haya alrededor, buscan el clic y los espacios en el mejor sitio posible, sin intervención humana. ¿Cuáles han sido los efectos de todas, de esta, digamos, cambio de la selección humana a la selección algorítmica a través de la inteligencia artificial? Bueno, hemos visto antes el tema de las audiencias, esas adicciones que se consiguen a través de redes sociales y que, bueno, veíamos que hasta un 63% de los ciudadanos decían que utilizaban las redes sociales para informarse, frente al 47%, por ejemplo, de las webs y apps de periódico. Otra cosa es el tipo de forma de informarse, que puede ser, en fin, más concentrada en el caso de los periódicos y mucho más de clic en clic en las redes sociales, como probablemente nos pasa a todos nosotros, pero el hecho cierto es que se han posicionado en un 63% incluso de los españoles, ¿no? En la publicidad también, obviamente, hemos visto un traslado de las inversiones publicitarias desde los medios analógicos a los medios digitales. Ahí vemos cómo se va abriendo la cuña de la inversión digital a costa de la de los revistas y periódicos, que es lo natural, pero el problema, entre comillas, pensando obviamente en los medios de comunicación, es que ese traslado de la inversión publicitaria de los periódicos o de los medios a lo digital no ha supuesto que ha sido en los propios medios, sino que han sido mayoritariamente esas grandes plataformas que provocan esas adicciones, como hemos visto antes, y generan que pasemos cada vez más tiempo en sus páginas, los que están acaparando la mayor parte de los ingresos publicitarios. Aquí vemos en Estados Unidos, solo entre Google, Facebook y Amazon están cerca del 70% ya de la inversión publicitaria total digital, y entre todos los demás, entre el 37%, están los medios, pero también están otros grandes plataformas tecnológicas como, por ejemplo, Microsoft, es decir, ni siquiera están solo los medios. Pero un poco para que se vea dónde están yendo las grandes inversiones y, digamos, lo que queda para los medios. Esto
ha provocado una respuesta de los medios que, como también medio enunciaba Isabel, es una especie de rueda de hámster, digamos, en una carrera desesperada por conseguir la publicidad que se va escapando y que además muchas veces va bajando de precio en esa subasta en tiempo real llevada a cabo por máquinas que veíamos antes. Los medios buscan desesperadamente más clics que les generen más páginas vistas y a su vez más impresiones para poder mantener unos ciertos ingresos publicitarios que les permitan sobrevivir. Y esto pues, nos ha llevado mayoritariamente a lo que sufrimos bastante todos los días, ¿no? Que es el llamado clickbait, ¿no? Los anzuelos, los titulares anzuelo que buscan desesperadamente que los cliquemos. Al final, los medios se han dado cuenta de lo que mostraba al principio, del factor click como el rey de los algoritmos, digamos el ingrediente clave que hace que una noticia se posicione de forma más destacada en cada una de nuestras páginas, en ese menú personalizado de contenidos que recibimos cada uno. Y, por tanto, muchos medios, medios de todos los tipos, medios serios también, están cada vez más jugando con titulares muy llamativos, muy polémicos sobre temas de celebrities, aquellos que están pidiendo a gritos que hagamos un clic para que podamos ir a sus páginas. Titulares también del estilo de no te vas a creer, los zascas clásicos, en fin, aquello que estamos sufriendo, como digo, en estos últimos años. Otra variante de casi lo mismo de este clickbait son precisamente las noticias falsas. ¿Por qué? Estas noticias que son creadas muchas veces por pseudomedios, que no son medios mismos, aunque hay algunas veces, desafortunadamente, que también son medios más o menos conocidos, normalmente tienen mucho éxito porque tienen titulares altamente llamativos, altamente polémicos y generan, por tanto, muchas páginas vistas, mucha atención, el algoritmo los va posicionando cada vez más arriba en su selección de información que dan para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, vemos un análisis que hizo durante las elecciones americanas, no estas últimas, sino las anteriores, cuando las que dieron como presidente a Trump. Hizo un análisis BuzzFeed de los titulares con mayor engagement, con mayores clics durante esas elecciones, ¿no? Y salieron que las 5 noticias falsas que habían aparecido en Facebook durante esas elecciones generaron más clics que todos los titulares de los medios serios de los grandes medios americanos, que todos ellos a la vez. O sea, solo esas 5 noticias con cosas tan absurdas como que Clinton había vendido armas al ISIS, que el Papa Francisco respaldaba a Trump, etcétera. Esas noticias, como tenían esos titulares tan llamativos, obviamente llamaron al clic a muchos de los que, bueno, probablemente algunos de nosotros también, que claro, ves un titular así, clicas y por tanto le estás diciendo al algoritmo, me interesa ese contenido, me interesa y lo iban posicionando cada vez más. Por tanto, los fake news también son un resultado de esa, digamos, inteligencia artificial que premia por encima el clic sobre cualquier otra cosa. Y otro efecto también de este mismo sistema es el llamado filtro burbuja, del que probablemente también habéis oído hablar muchos de vosotros. El filtro burbuja, cámara eco. Al final, como decía antes, la red social, la plataforma tecnológica, intenta darnos aquello que más nos interesa a cada uno de nosotros, intenta darnos nuestro menú especial para cada uno. Y lo hace a partir de los clics que efectivamente vamos haciendo aquí y allá en la propia red social. ¿Dónde clicamos? ¿Cuáles son las cosas que vemos? Pues vemos noticias y temas, especialmente en el mundo de la información, que es el del que estamos tratando hoy, temas de mi propio sesgo ideológico, de mi propia opinión, aquellas que confirman mis opiniones. Y también, y eso es curioso, las noticias más bárbaras del bando contrario, de aquellos con los que no comulgo. ¿Por qué? Porque muchas veces también, además de compartir o de clicar en las noticias que me interesan porque son de mi propia opinión, que confirman mi opinión, también se produce, también clico muchas veces y comparto incluso los asuntos más exagerados, más polémicos y más bárbaros del lado contrario para ridiculizarlo, ¿no? Entonces, finalmente lo que ocurre es que dentro de mi página, dentro de mi feed,
En la red social lo que termino viendo es, como digo, solo aquellas cosas que me complacen, o sea, que siguen y confirman mi propia opinión, y digamos, del partido contrario o del lado contrario de mi opinión, solo veo aquellas cosas más exageradas, más polémicas, más extremas. No veo nunca aquellas cosas más moderadas dentro del lado de enfrente. Y por tanto, lo que se produce es cada vez más una polarización, como estamos viendo desafortunadamente en todos los países del mundo, más aún en aquellos sitios precisamente donde hay un consumo de redes sociales más intenso para acceder a la información. Lo que se está produciendo es una polarización cada vez más fuerte, una grieta más fuerte en la población, ¿no? De hecho, aquí esta encuesta que muestro ahora, que es muy interesante, la lanzó el año pasado el PRRI, que, bueno, de hecho la van siguiendo haciendo desde hace muchos años, y en el 2019, pues bueno, le preguntaba a la gente qué cosa le haría infeliz de su yerno o nuera, es decir, qué cosas son las que menos le gustaría encontrar con el marido o la mujer de sus hijos. Y bueno, pues uno de los elementos, o en el caso de los demócratas, aquello que menos aceptarían o que más infeliz les haría es que fuera precisamente del Partido Republicano, un 45%. Decía, en el caso de los republicanos también es muy alto, no es lo más alto de todo, pero es, por ejemplo, les parece más importante o les haría aún más infeliz a que fuera de una religión distinta o de una raza distinta. O sea, para que veáis un poco que se está convirtiendo en el principal sesgo, el principal elemento de polarización, los temas ideológicos, precisamente por esta brecha. Esta misma encuesta en los años 60, en lugar de ser, pues como estamos viendo, que prácticamente la mitad en algunos casos de los ciudadanos dicen sentirse infelices en el caso de que su hijo o hija se casara con alguien del partido contrario, eso antes, al principio, no llegaba ni siquiera al 20%, para que veáis un poco cómo ha crecido en estos últimos años. Otro elemento importantísimo, digamos, otro de los efectos que se está produciendo, este es el más grave probablemente, de esa utilización y rastreo de datos personales que permiten hacer ese menú personalizado, pues ha sido ya, digamos, la manipulación de los datos que ha llegado a hacerse para fines políticos, pues, con casos como el de Cambridge Analytica, ¿no? Que veíamos que tanto en el caso del Brexit como en las elecciones americanas, esa capacidad que tiene de segmentarnos y de conocer casi todos los detalles de nuestra personalidad a partir de todos nuestros gustos y los clics que vamos haciendo aquí y allá, fueron utilizados además de forma ilegal para fines políticos, ¿no? Y en el caso de los anunciantes, la utilización o el uso o el filtrado y el posicionamiento y publicación de publicidad puramente automático también, pues está provocando en ocasiones riesgos reputacionales. Al final no son humanos los que deciden dónde se plantea o dónde se posiciona una publicidad o no, y como decía antes, al final no se negocia directamente con un medio concreto, sino que nuestros anuncios, al final los robots, como veíamos antes, buscan espacios a lo largo y ancho del planeta en cualquier lugar y sin ningún criterio en principio, aparte de que los contenidos alrededor sean de un cariz o de otro cariz. Aquí, por ejemplo, saco el ejemplo de un caso, de un escándalo bastante importante que se produjo en el 2019, en el que pues hubo bastantes campañas, entre ellas de campañas del gobierno del Reino Unido, que aparecieron en perfiles en YouTube de nazis, ¿no? Nazis, terroristas y otros grupos más o menos violentos. Y bueno, se provocó un escándalo bastante importante y Avast decidió retirar toda su publicidad, tanto de Google o YouTube, hasta que se pudiera controlar algo que, como digo, se hace de forma automática, con lo cual era muy, muy difícil. Es decir, para Google y YouTube, obviamente ellos intentan filtrar al máximo y tienen todo tipo de reglas para evitar que esas cosas se produzcan, pero como no son humanos los que deciden, insisto, meto aquí la publicidad, esto voy a mirar qué es lo que hay alrededor, sino que se hace de forma automática, estas cosas pueden ocurrir, ¿no?
Ahí también, bueno, pues otras cosas que ocurren de forma, o sea, el hecho de que aparezca publicidad al lado de contenidos que son incontrolados, pues probablemente recordáis el tema en Nueva Zelanda de, digamos, la matanza en directo que grabó un bárbaro, un terrorista, y que apareció en las páginas de Facebook, donde también había publicidad, obviamente, de anunciantes. Entonces, pues hubo bastantes marcas y agencias que decidieron entonces abandonar Facebook precisamente porque pues consideraban un riesgo enorme de su reputación el hecho de que apareciera su publicidad al lado de ese tipo de contenidos, algo que no puede controlar Facebook porque, como digo, es algo que se hace de forma automática, ¿no? Y bueno, pues ahí también con YouTube volvió a ocurrir algo similar. Esto me parece que fue ya este año con publicidades concretas, además dedicadas al público infantil, que precisamente salieron en perfiles de pedófilos, etcétera, ¿no? Son temas que se producen por el hecho de que no hay un control manual de la publicidad, no hay un control de los contenidos, sino que se hace de forma automática y bueno, pues son precisamente los algoritmos quienes lo hacen, ¿no? Y por último, otro de los riesgos que se están viendo cada vez más es que con la publicidad programática, con el seguimiento que nos va haciendo, como decía antes, el rastreo que va haciendo de nuestra navegación, que se ve en diferentes tipos de publicidad, por ejemplo, la tipo retargeting que nos va siguiendo de un punto a otro, de una web a otra, nos reconoce y es capaz de seguirnos con la misma publicidad. La publicidad geolocalizada, como lo que veis abajo de Starbucks, ¿no? La posibilidad de seguirnos en nuestro contexto físico, como decía al principio, que está permitiendo a que haya campañas que se den, de alguna manera, se den cuenta de dónde estamos para que pueda saltar la campaña concreta, ¿no? Ahí, por ejemplo, veis Starbucks que dice que saluda a este tal Phil y dice, bueno, ya que estás al lado de un Starbucks en Oxford Street, pues tenemos este descuento, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente a alguna gente le produce cierta malestar el hecho de tener la sensación, por mucho que sea anonimizado, de que al final saben dónde estoy o me están siguiendo. O el punto incluso de la publicidad en ocasiones que se está empezando también a poder hacer a través del reconocimiento facial. Aquí vimos, por ejemplo, un experimento que hicieron gasolineras de Tesco, que es una gran cadena de supermercados en el Reino Unido, en el que se hacía un reconocimiento facial de los usuarios y cuando estaban en la cola del supermercado, como digo, se reconocía su cara y se les planteaba ofertas en una pantalla directas después de haber reconocido a este cliente, ¿no? Bueno, generó también bastante escándalo, la gente pues empezó a hacer incluso memes en redes sociales de cómo había que ir a la gasolinera o al supermercado para que no te reconocieran. Al final, lo que se está produciendo, y por eso hay cada vez más directivas que están complicando este rastreo, este seguimiento de los usuarios, para algunos usuarios está empezando a ser un problema el tema de la privacidad. Y por eso creo que para determinados ámbitos y en determinadas cosas yo creo que ha llegado el momento de parar un poco. En el caso de los medios de comunicación y bueno, de los anunciantes también, creo, y lo que está ocurriendo ya también en la mayor parte de los medios del mundo, y especialmente los medios de calidad, es la apuesta cada vez mayor por una publicidad más humana, más creativa, más artesanal. Aquí, bueno, sacó una declaración bastante interesante del director creativo de Walter Thompson que, bueno, viene a decir que la publicidad tiene que dejar de ser lo que interrumpe algo que nos interesa y pasar a ser aquello que nos interesa precisamente, ¿no? Es esa apuesta que están haciendo cada vez más los anunciantes por publicidad en branded content, publicidad que son contenidos interesantes en sí mismos para los usuarios y que no nos interrumpen, que no están, digamos, saliendo por el medio de siguiéndonos por allá por donde vamos, sino siendo precisamente aquello que nos interesa acceder. Publicidad también en eventos, digamos, en formas de propuesta al público mucho más interesante para el público en sí mismo.
Y, por supuesto, para los medios también la búsqueda de otro tipo de ingresos, intento de parar esa carrera desesperada de hámster que decía antes por generar más clics y más páginas y más impresiones de publicidad a cualquier precio, y búsqueda de otro tipo de ingresos, en este caso los ingresos de los usuarios, que por otro lado han sido siempre una de las principales fuentes de ingresos para los medios de comunicación tradicionalmente, ¿no? Con la venta de periódicos, etcétera, en el pasado. Aquí, por ejemplo, saco al director del New York Times, Sulzberger, que dice que solo con la publicidad no se puede pagar el periodismo de calidad, y por eso es tan importante, y sobre todo para evitar que nuestros contenidos se basen solo en esa búsqueda desesperada del clic, el que pues se busquen otro tipo de ingresos. De hecho, el New York Times es un ejemplo que se saca permanentemente como medio que ha conseguido hacer ese cambio, esa búsqueda de unos ingresos más balanceados entre publicidad e ingresos de usuarios, pero no son ni mucho menos los únicos. España ha sido uno de los últimos países, incluso países con menor poder adquisitivo que España, llevaban apostando sus medios de calidad desde hacía bastantes años por los pagos, por el pago por los contenidos, por los diferentes modelos de suscripción, socios que, como digo, generan una fuente de ingresos de los usuarios directamente a los medios. Como digo, en todos los países del mundo ha habido una apuesta muy clara desde hace un montón de años. España ha sido casi la última, ¿no? Que lo ha hecho. Aquí vemos, por ejemplo, en el 2019 ya el 52% de todos los medios entrevistados en el mundo decían que su fuente principal era la suscripción antes que la publicidad clásica, ¿no? Y es una, como digo, una forma completamente distinta de generar contenidos y de poner objetivos a esa búsqueda desesperada de los clics que veíamos antes. Ya nuestro trabajo tiene que ser no encontrar el titular más llamativo que tiene que salir a las redes sociales, sino de ir fidelizando a nuestros usuarios, de aquellos que van entrando, para que cada vez más consideren que somos imprescindibles, que nuestros contenidos no se encuentran en ningún lugar y se conviertan en suscriptores. Es algo que, aquí para sacar, al menos al final, un momento mi libro, es algo que además en momentos de la verdad se ve más especialmente. Esto es un poco la gráfica de la audiencia del diario, y esta, digamos, pico del final es lo que pasó durante la pandemia. En el momento de la verdad, cuando la gente estaba de verdad más interesada en su propia vida, en su propio futuro económico, y no tanto con perdón, el culo de la Kardashian o lo que le dijo Cristiano Ronaldo al árbitro tal, pues hemos visto que la audiencia ha ido buscando cada vez más contenidos relevantes de sociedad, de salud, de política, de temas que tocaban a su día a día, y eso facilitó este incremento tan fuerte de usuarios únicos en el caso del diario, que fue el más fuerte de toda la prensa en España, y también de socios. Gracias a esa fidelización de nuestra audiencia, al hecho de que pues estábamos aportándoles, especialmente durante la pandemia, una cobertura de la realidad especialmente intensa, basada en datos, etcétera, ha generado una nueva crecimiento de nuestros socios hasta los 56.000 justo en el medio de la pandemia, lo cual es bastante significativo. Y no somos los únicos. La verdad es que, como decía antes, a nivel mundial todos los medios de calidad están trabajando cada vez más en esta nueva forma de buscar tanto los usuarios en una fidelización hacia contenidos de verdad de calidad, y también a la publicidad que tiene que acompañar, que precisamente encuentra menos riesgos reputacionales en esos entornos de calidad. Esa es una tendencia que se está produciendo a nivel mundial. Aquí vemos, por ejemplo, también el porcentaje de usuarios que pagó por noticias, cómo va subiendo en prácticamente todos los países del mundo. Así que está claro que el mensaje es que sí se puede. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía, que la verdad es que ha sido muy interesante la exposición. Y si te parece, damos paso ahora a las preguntas. Tenemos con nosotros
unos invitados que van a hacer preguntas en directo a ver, bueno, los voy presentando. Mira, Carolina Lesmes, que es la Managing Director para España y Portugal de Criteo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Está también Luis Perdiguero, que es el Director de Comunicación Externa de ADECO. Y tenemos también con nosotros a Nerea González, que es la responsable de Comunicación Externa de Sanitas. Y también está Alberto Jiménez, que es el director de Barcelona de Trescom. Y bueno, te van a ir formulando algunas preguntas pues para dar un poco más de, bueno, otras visiones, ¿no? Carolina, si te parece, preguntas. Claro que sí. Bueno, Rosalía, súper interesante, la verdad, todo lo que has estado compartiendo y has hecho una mención especial a, bueno, cómo la publicidad como principal fuente de ingresos obviamente ha ido evolucionando. Incluso, bueno, pues en las últimas diapositivas, pues la mención que nos has mostrado del director de New York Times y cómo la gráfica, pues bueno, los ingresos realmente iban evolucionando, no solamente aumentaba realmente el peso de suscriptores versus la publicidad tradicional. Entonces, realmente mi pregunta está muy relacionada con esto. Me gustaría saber si podrías compartir sobre vuestro caso a nivel estrategia de monetización. Pues bueno, como realmente habéis visto y nos has mostrado un incremento del tráfico, pero bueno, pues no ha estado acompañado muy probablemente por dadas las circunstancias a nivel ingresos publicitarios. Pues bueno, ¿cuál es vuestra estrategia de monetización y si vais a hacer mucho más push por esos paywalls o esos modelos de suscripción que bueno, pues que hemos visto y nos has mostrado cómo claramente van en aumento. Entonces, bueno, si pudieras compartir, Rosalía, cuál es vuestra estrategia de monetización. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Carolina. Pues la verdad es que, bueno, como he mostrado, nosotros tenemos una apuesta muy balanceada. Como decía, desde el principio del diario existió este modelo de socios como precisamente complemento a la publicidad en los ingresos del diario. Y esto fue hace ya 8 años. Ahora hay mucha gente que está entrando en el modelo de socios y suscripciones. Nosotros lo hicimos desde el principio. Y bueno, pues lo que queremos es precisamente no vernos abocados a esa carrera desesperada de hámster, de conseguir páginas y clics a cualquier precio. Nosotros hacemos un tipo de contenidos, nosotros llamamos incluso de servicio público, muy basados en temas de sociedad. Por ejemplo, como decía, durante la pandemia hemos trabajado con visualización de datos y recogiendo información. Tenemos presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas con redacciones propias o socios locales que nos están dando información en tiempo real desde hospitales de toda España. En fin, fue como unas coberturas súper especiales que nos hicieron crecer de esa forma tan intensa, pero no hacemos celebrities, no hacemos deportes, no tenemos algunas de las típicas cosas que generan esos anzuelos fáciles y mucho menos hacemos las típicas noticias y sacamos a redes sociales las típicas cosas de no te vas a creer o el zasca que le dio, no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, la audiencia ha ido creciendo con contenido de calidad serio de una forma muy consistente, lo cual nos ha permitido es, por un lado, generar esa fidelización hacia los usuarios que se han convertido en socios y, por otro lado, una publicidad muy sana que incluso durante esta crisis pues estamos logrando sostener, incluso hacer crecer. ¿Por qué? Porque los anunciantes valoran enormemente la seriedad y la calidad de los contenidos donde pueden poner sus publicaciones, sus propuestas, ¿no?, publicitarias, que también, bueno, estamos haciendo, como decía, en otros formatos. Creemos muchas veces muy interesantes para socios y para lectores, como branded content, como los eventos, nuevas formas de plantear las propuestas publicitarias de una forma mucho más interesante a nuestros lectores. Y ese balance, bueno, ahora mismo estamos en un 50%, 50-50 de ingresos procedentes de socios e ingresos procedentes de publicidad.
Enhorabuena. Gracias. Pues muy bien. Luis, ¿preguntas tú? Sí, perfecto. Buenos días, Rosalía. En primer lugar, enhorabuena. Me ha parecido súper interesante la charla y se me ha hecho muy corta. Decir que yo también conozco el módem y ese ruido. El sonido es difícil de olvidar. Lo cual da muestra que podemos ser coetáneos. Pero bueno, yo quería preguntarte un poco bueno, hemos hablado, ¿no?, de muchos medios, la publicidad sigue siendo su principal fuente de ingresos a día de hoy, o al menos una parte muy importante, como explicabas, pero es verdad que están todos tendiendo, pues, a modelos de pago por contenidos, desde muros de pago, suscriptores, socios, como es vuestro caso. Y yo creo que el paradigma, también lo has explicado, es el New York Times, ¿no? Mi pregunta, y tomando también como ejemplo vuestro caso, ¿no?, la cantidad de suscriptores, de socios que tenéis ya, ¿no?, y que os permiten un periodismo libre, ¿cómo crees que va a evolucionar este sistema de pago por contenidos, ya sea muro, ya sea mediante socios, suscriptores, en España? ¿Y por qué crees que, o parece que hay ciertas reticencias, y esto nos lo dicen hace unos años, nadie hubiera concebido pagar por contenidos en Internet? ¿Cuál crees tú que va a ser la evolución de esto en los próximos años? Bueno, yo creo que la reticencia, no sé si se produjo porque hubo un intento igual demasiado temprano y demasiado radical por parte de, probablemente lo recordáis, El País demasiado pronto intentó poner un sistema de pago duro, lo que se suele llamar muro duro o hard paywall, que era básicamente tú entrabas en la portada y no veías nada más, es decir, a partir de la portada ya te obligaban a suscribirte. Esto fue, creo recordar, en el 2001. Y la gente, pues primero no había suficientes usuarios en Internet todavía, no era tan masivo como ahora y por supuesto la gente no había llegado a fidelizarse hacia esos medios como para poder dar el paso de pagar. Al final, como enseñaba yo en ese funnel en una de mis diapositivas, es una labor muy ardua de ir trabajando por hacer los contenidos que un usuario considere imprescindibles para su vida, ¿no? Para poder vivir en comunidad, para entender la realidad, ¿no? Y esa labor pues hay que hacerla muy cuidadosamente y muy día a día, ¿no? Entonces esto fue demasiado aguerrido, dio muy malos resultados y a partir de los malos resultados que tuvo El País en su momento no se atrevió a volver a hacerlo hasta este mismo año. Y como ellos eran los más grandes, otros muchos consideraron que no había forma, ¿no? Por eso yo creo que se produjo todo ese retraso. ¿Cómo creo que va a evolucionar? Pues yo creo que es una tendencia imparable, es decir, los medios tienen que necesariamente seguir esta apuesta de fidelizar a sus usuarios para conseguir transformarlos a suscriptores o socios, dependiendo del modelo. Hay gente que sigue modelos de suscripción pura. Dentro de los modelos de suscripción los hay de contador, como o meter en inglés, que básicamente van viendo el número de páginas vistas que estás viendo y a partir de un momento es cuando te invitan a suscribirte, y otros son modelos freemium en los que hay partes del medio que están en abierto y partes que están en cerrado. Pero unos u otros a nivel mundial no han dejado de crecer y llevan ya 8 o 10 años. Es decir, yo creo que hay una apuesta clara y una tendencia que va a ir creciendo cada vez más este modelo. No todo el mundo lo va a poder hacer, obviamente. Como digo, necesitas tener usuarios verdaderamente fieles como para que consideren adecuado pagarte, como para que crean que tu contenido es verdaderamente diferencial. Con los culos de la Kardashian, vuelvo a pedir disculpas, o los titulares clickbait, no se consigue que la gente pague por contenidos. Hay que hacer cosas que los usuarios consideren verdaderamente diferenciales, que te sirven para entender el mundo, que te sirven para vivir en sociedad. Y eso, pues, creo que es una tendencia, pero que no todo el mundo va a poder hacerlo. Perdón por darte preguntas, solo un segundo. ¿Crees que puede haber algún medio en el futuro que pueda subsistir sin el pago por contenidos? ¿Solo por ingresos de publicidad o branded content o algo similar? Yo creo que solo los medios que tengan redacciones mínimas, generando lo que yo creo que ya ni siquiera es información, haciendo copy-paste, o sea, de noticias a cascoporro de ese estilo, de clickbait. Es decir, si tú tienes una redacción, en lugar de, nosotros ya somos cerca de 100 en la redacción central, 150 entre todas las ediciones locales y demás. Si tienes una redacción así, no lo puedes pagar solo con publicidad. Pero si tienes una redacción de 3 o 4 personas y algún colaborador por aquí y no pagas a nadie
y lo único que hacen es copio-pega, noticias, no sé qué, tal, lo de Cristiano Ronaldo, lo de Kardashian, lo de tal, a lo mejor lo consigues. Estos pueden, pero creo que serán muy pocos. Muchas gracias. Pues Nerea, si me preguntas tú. Sí, por supuesto. Nada, primero, muchas gracias por la exposición, porque ha sido muy ilustrativa. Yo te quería hacer 2 preguntas que en realidad son sobre la misma percepción, y es con respecto al papel que tienen los medios, que tenemos los periodistas a la hora de ayudar a que los ciudadanos generen una percepción informada del mundo. La primera pregunta es: ¿qué papel crees que tienen que tener los medios de comunicación en colaboración con estas plataformas para luchar contra las fake news, el fenómeno de las fake news? Y un poco en esta misma línea, ¿cómo los medios afrontáis el evitar esa polarización de la que hablabas antes en la suscripción si los muros se empiezan a personalizar? Es decir, ¿de qué manera vais a balancear los intereses genuinos que puede tener una persona con evitar que vea el mundo desde una única perspectiva? Bueno, pues empezando por la primera, ¿qué podemos hacer con las redes sociales? Yo creo que en general los medios estamos serios, relevantes, estamos trabajando con las redes sociales precisamente para intentar que cada vez más no pese, tengan espacios al menos en los que lo que pese no sea solo los clics. Y creo que incluso las redes sociales ya se están moviendo en este sentido. Creo, por ejemplo, lo que ha pasado en las elecciones americanas con Twitter, que ya parecía destacado aquellas cosas que podían ser fake news. Facebook también ha ido posicionándose e intentando destacar aquellas cosas que son falsas y haciendo publicidad de las campañas que hacían partidos políticos que intentaban colar como noticias. Google también está trabajando con los medios de comunicación de forma muy rotunda para ofrecer espacios. Está intentando recuperar en España, por ejemplo, Google News para que sea solo con medios de calidad y no con simplemente clickbait, en lo que se dará acento, se le dará prioridad más a los contenidos de calidad y menos al puro click. Yo creo que ahí ya por lo menos hay un camino que está avanzando bastante bien y bueno, pues tendrá que seguir por ahí. En segundo lugar, en cuanto a la personalización que pueda hacer los propios medios, yo creo que aunque haya una mínima personalización que podamos eventualmente incorporar, porque al final, bueno, pues esa inteligencia artificial es interesante para nosotros también poder ofrecerle a cada uno de nuestros lectores o socios algo un poquito más cercano a sus propios intereses. La mera esencia de un medio, como decía al principio, es intentar hacer esa agenda, esa selección de lo más importante de la actualidad para compartirlo entre todos, los lectores y permitirnos vivir en comunidad. No intentar hacer de cada uno de nuestros lectores una isla que tiene sus propios contenidos. De modo que yo creo que aunque haya algunos elementos que podamos, laterales, que podamos ofrecer a nuestros lectores de, bueno, pues ya que te gustan las series, te pongo aquí abajo un poquito más de series y tal, pero que los principales elementos de lo que llamo yo periodismo de servicio público, de los asuntos de sociedad, de política, de economía, de los temas serios, por decir de una forma, estos van a seguir siendo, los medios lo que van a seguir haciendo es planteando una única selección, una única agenda para todos, para que podamos compartir esos elementos como elementos nucleares para vivir en sociedad y para que podamos compartirlos, ¿no? Pues muy bien, pues Alberto, lo que toca. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Rosalía. Me uno a las felicitaciones. Muy interesante la presentación. Yo quería hacerte una pregunta recuperando un poco la que planteaba Luis y partiendo un poco de ese cambio de modelo actual en el que están inmersos los medios. Me gustaría lanzarte una hipótesis hacia si crees que de alguna manera eso puede conducirnos algún día a algún Netflix o un Spotify de los medios, por decirlo de alguna manera. En el marco de esa obsesión por seguir modelos de éxito como el de suscripción a plataformas audiovisuales o la personalización de contenidos, podríamos
de alguna manera desencadenar en la creación de plataformas paraguas donde se integren varios medios y los usuarios se suscriban a determinadas temáticas o a periodistas concretos incluso en lugar de las cabeceras independientemente de manera digital, ¿no? Quizás Twitter sería un poco el paradigma de esa situación a día de hoy, pero no se da dentro de un contexto de pago por suscripción y no sé si sería una hipótesis que se podría plantear a corto o medio plazo. Bueno, la verdad es que ha habido varios intentos en ese sentido. Bueno, y de hecho sigue habiéndolos. Es decir, hay plataformas, por ejemplo, que permiten, como Kiosco y Más, en la que estuve también implicada desde el país o desde el mundo, por ejemplo, la posibilidad de acceder a la suscripción a varios medios y con ciertos descuentos, además, si se hacen a varios a la vez. Hay algunas plataformas americanas que también te permiten suscribirte a varios medios. E incluso un paso más allá, que probablemente es al que te refieres, es alguna plataforma como, por ejemplo, que surgió hace un par de años, se llamaba Blendel en Estados Unidos y también en Europa, que permitía pagar una única suscripción y acceder a contenidos, bueno, no era una única suscripción, sino que permitía, una vez que te estabas suscrito, ir pagando en micropagos por varios contenidos sueltos, ¿no? Por ejemplo, de tu periodista favorito y demás, como decías, ¿no? En lugar de entrar en cada medio, pues podías seguir pagando noticias concretas. Y no ha tenido mucho éxito. Yo creo que precisamente vuelve a ser por lo que decía antes de que en el fondo un medio de comunicación no es simplemente la suma de sus pedacitos, no es simplemente la suma de sus pequeños artículos o de sus autores, sino que es sobre todo su principal propuesta y su función, y la que también paga, creo que muchas veces los suscriptores, es la visión que nos da completa de la realidad cada día. Con todo lo que eso supone, ¿no? Especialmente con la información más relevante y no las piezas sueltas, ¿no? Y quizá por eso no han tenido tanto éxito algunos de esos experimentos que se han hecho en el sentido de lo que dices, ¿no? Y que siguen existiendo, pero no han volado muy alto. Gracias. Pues muy bien, ¿queréis alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima con otra pregunta? Ya ha quedado todo clarísimo. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues ya terminamos. Muchísimas gracias, Rosalía, que la verdad que ha sido súper interesante y además es un tema que nos afecta tanto y que está tan de actualidad que la verdad que centrarlo y aportar otra visión más en profundidad pues ha sido muy interesante. Y muchas gracias a todos los participantes, especialmente a los que habéis estado ahí en directo con las preguntas, pero también a todos los que estáis conectados y siguiéndonos. Así que, bueno, esperamos repetir pronto los 3Com Talks, a ver si pueden ser en persona, como antes, y si no, pues sí, bueno. Sí, por favor, eso me gustaría. Pues sí, sería bastante mejor, pero bueno, esperemos que esto evolucione bien y que podamos volver pronto a una relativa normalidad. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y nada, pues hasta pronto. Gracias a vosotros.